podcast vamos a poder conocer y charlar un rato con Isa Duque, conocida en las redes sociales como la Psychowoman. Ella es sexóloga, psicóloga, especializada sobre todo en la generación Z, con una larga trayectoria de formación, talleres y charlas en la comunidad educativa. Y actualmente trabaja cómo acercarse a las nuevas generaciones con profesorado y con la juventud el programa Viva el Amor del Bueno. ¿Qué tal estás, Isa? Pues muy bien, muy contenta con que se haya podido dar este espacio y hablar de una de mis criaturicas, ¿no? Del libro de sexualidades. Y en un momento también como muy bonito, muy esperanzador, porque justo la semana pasada he estado en diferentes espacios por Canarias, pero también en Cataluña, compartiendo con muchos profesionales de la sexología y hablando de la necesidad, ¿no? De una educación sexual integral de calidad y me pillas en un momento así como muy cargada, ¿no? Vengo ahí como muy recargada, sí. Fantástico, Isa. A Mundu Berriak nos ha interesado de manera especial tu libro Sexualidades, el cual ha sido ilustrado por Liona. Este libro parece ser como una guía inclusiva para adolescentes sobre educación sexual, concretamente sobre sexo, placer, diversidad y consentimiento. Lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que es una guía que incorpora muchísimos QR, que lógicamente esto nos lleva pues a recursos de interés que nos ayudan a complementar o a profundizar sobre diferentes temas. ¿Qué te parece, Isa, si comenzamos definiendo o hablando en general sobre los diferentes conceptos que atraviesan la guía? Hablas de sexo, placer, diversidad, consentimiento. ¿Qué nos dices sobre ello? Para mí era muy importante crear un libro dirigido a la gente joven y con una mirada adultocéntrica muy trabajada, ¿no? Entonces, claro, a mí llevaban años pidiéndome diferentes editoriales que hiciera un libro sobre sexualidad y me ponía como a revisar pues muchos materiales que había dirigidos a gente joven y la verdad que yo decía, pues a veces era como un poco chapas, ¿no? Como de la definición de la sexualidad humana, que está muy bien, ¿no? Que todo el mundo tengamos claro que la sexualidad son muchas cosas, ¿no? El salirnos de solo de la parte como de lo que es la erótica, pero un poco lo que yo quería en este libro era en un libro muy accesible, dinámico, ilustrado, visualmente muy atractivo, poder trasladar la sexología desde una mirada crítica en un momento en el que hablar de sexualidad vende y hay muchísimo contenido por redes, y también hacerlo a través de las preguntas que más me realizan años tras años, ¿no? Yo llevo casi 20 años accediendo a las aulas y hay como preguntas que se repiten mucho, ¿no? Entonces yo cogí las preguntas que más me hacían, las dividí como en capítulos y este fue un poco como el motivo de por qué sí unos temas o por qué otros temas no, ¿no? Y lo de los QR, para mí, de alguna manera, era importante tener claro que vivimos en un momento en el que lo offline y lo online está totalmente interrelacionado. Empiezo hablando en el libro de la dificultad o la infodemia, esta pandemia informativa, muchas veces cargada de desinformación, ¿no? Pero claro, para mí siempre me gusta no solo quedarme ahí y decir, oye, gente, que las redes está llena de bulos, no solo se lo traga la gente joven, nos la tragamos todo el mundo, ¿no? Sino que también hay contenido maravilloso que le están dando, o sea, que nos pueden hacer mucho bien, por ejemplo, a nivel de nuestra salud sexual, ¿no? Y el ir poniendo QRs con diferentes profesionales, podcasts, que le daban un poco la vuelta a toda esta mirada quizá como más, más capitalista, ¿no? Que al final hay muchas veces que es como, tú no quieres hacer mejor la vida sexual de las personas, tú lo que quieres es vender, ¿no? Bueno, pues a mí me interesaba como favorecer que conociéramos otras cuentas y también de esta manera podemos entrenar un poco nuestros algoritmos, ¿no? Algo que me enseña mucho la chavalería, que es tú te puedes meter a tu Instagram y a tu TikTok y digamos que de forma automática te va a favorecer determinados vídeos,
¿no? Con diferentes cortes, que son los que las grandes Big Tech, ¿no? Van a promocionar, pero podemos hacer algo con eso, ¿no? Y podemos como cada vez pues seguir cuentas que nos hagan sentir bien, que nos den información de calidad, y por eso también como me interesaba mucho, ¿no? Como el propiciar otro tipo de referentes y cierta contrainformación que a veces no te la va el algoritmo a traer por sí sola. De acuerdo. Y ahondando un poquito en el contenido que señalábamos de la guía, cuando la chavalería habláis de todo esto del placer, ¿qué es lo que señalan en general que luego también has plasmado en la guía? ¿Qué puedes comentarnos sobre el placer? Eh, Normalmente casi todas las preguntas tienen que ver más desde los miedos. Y esto también es importante, ¿no? Hay una cosa que cuento en el libro que es en un taller, después de las 2 horas, ¿no? La primera parte como más expositiva, otra respondiendo a las preguntas. Una de las preguntas anónimas que recibí de un pibe de tercero de la ESO, 15 años, era, ¿entonces el sexo es algo bueno o malo? Y a mí esto me dejó como muy choqueada y para mí es importante que hagamos autocrítica de cómo a veces hemos hecho llegar la mala educación sexual, obvio, para que pues una persona con 15 años te haga esta pregunta, ¿no? Además, luego me pasó más veces, no me ha pasado solo una vez. Entonces, claro, tenemos estudios desde el año 85 que nos dicen que para hacer buena educación sexual lo tenemos que hacer desde lo propositivo, desde lo transformador, desde los placeres, ¿no? También sabemos que la sexualidad siempre tendría que ir ligado a placeres, deseos, que si no, no es sexualidad. Tendría que ver más con violencias machistas, con violencias sexuales, ¿no? Y, y con todo y con eso parece que como que muchas veces se contagian, ¿no? O que pensamos que hablar de educación sexual es simplemente meter miedo a los cuerpos y a las personas, tengan 15 o 30 años, poner diapositivas con todas las infecciones de transmisión genital y es que se ha visto que no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, todo el rato en el libro, desde lo propositivo, desde los placeres, desde los deseos, hay un objetivo que es hacer prevención de violencias sexuales, ¿no? Que no hace falta que hablemos específicamente de eso, que también lo hablo para hablar de eso. Y a mí me interesaba mucho también que hubiera un capítulo en el que específicamente se abordara pues todo ese desconocimiento que tenemos sobre el derecho al placer, que lo tenemos todas las personas, ¿no? Y allí no recuerdo ahora con qué preguntas inició ese capítulo, pero algunas de las preguntas que me suelen hacer, por un lado, tiene que ver con, como hablábamos de esta mercantilización de la sexualidad, que parece que te están diciendo que ahora el placer pasa por tener no sé cuántos orgasmos, tener no sé cuántos squares, ¿no? Y por otro lado, con preguntas, sobre todo de hombres jóvenes que tienen relaciones con mujeres, que van muy en la línea de, pues, cómo dar placer a una mujer, ¿no? O si pongo una ay, que si el clítoris realmente existe, porque en el momento en el que escribí el libro había un creador de contenido que se puso a cuestionar, ¿no? Si existía o no existía el clítoris, ¿no? Entonces, bueno, pues recojo un poco en esa línea, ¿no? Como que creo que es muy importante que hablemos del disfrute, ¿no? De esta área de la sexualidad que tiene que ver con lo recreativo, ¿no? Con los placeres. Y que además muchas veces, bueno, por un lado, ¿no? Si miramos a cómo se ha construido la sexualidad femenina y miramos bueno, a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿no? Podemos un poco pensar la castración tan fuerte que haya habido, pero también es interesante que cuando entrevistaba y hablaba con muchos hombres jóvenes y no tan jóvenes, me decían como el encuentro sexual con una otra persona, más que disfrutar, era un demostrar. ¿No? De alguna manera, como el guión sociosexual que tenemos contemporáneo de cómo se supone que tenemos que funcionar en un encuentro, ¿no? Es como no ha evolucionado tanto al que igual tenía gente de otras generaciones, si se ha mercantilizado, como decía, y de alguna manera lo que está haciendo es que el disfrute
se quede hasta en un segundo plano, ¿no? El compartir, el explorar. Y hay una viñeta que me gusta mucho del libro que hizo Liona, que lo hice en base a estas entrevistas, ¿no? que hice y son escenas reales en el que sale como un chaval y una chavala que están teniendo como su primer encuentro sexual, ¿no? Y mientras ella está pensando en cómo tiene, si se le está viendo bonito, ¿no? El cuerpo, ¿no? En esta postura, se me estará viendo demasiado la celulitis, mientras ella está diciendo, ay, tendría que correrme, ¿no? Tendría que poner determinada cara, gemir de determinada manera, qué estará pensando, porque claro, si me muestro como que estoy conectada con el placer, igual piensa que soy una guarrilla, pero si me quedo muy callada, igual piensa que soy demasiado puritana, mientras que son las tensiones, ¿no? que hay actualmente, mientras ella tiene eso en su cabeza, él en su cabeza está diciendo, que estará pensando de mi pene, por favor, no puedo perder la erección, no quiero correrme, no quiero correrme, no quiero correrme, e incluso en su cabeza se pone a hacer divisiones, raíces cuadradas y a decir, a pensar en la plantilla del Betis, ¿no? Pone con el número 1 Claudio Naranjo y esta viñeta que está en el capítulo en ese capítulo de la guía del libro, para mí es como muy clara, ¿no? Algo que yo quería como señalar en el libro, ¿no? Qué mierda que al final se estén dando pues esto, ¿no? Como que esto sea mucho más habitual de lo que creemos también en relaciones entre hombres, también con menos guión creado, pero en relaciones entre mujeres, ¿no? Y sobre todo, cómo poder darle la vuelta a eso, ¿no? Yo creo que es muy claro, ¿no? Entonces, según lo que señala Sisa, una buena educación sexual tiene que pasar por una buena educación emocional, podríamos Claro, es decir. que claro, el otro día en una formación a profesionales que hacen talleres les decía, es que podemos hacer un taller de educación sexual integral donde no aparezca la palabra sexo, donde no aparezca la sexualidad, porque si hacemos un taller de inteligencia emocional, por ejemplo, con perspectiva de género, como el concepto de sexualidad es un concepto tan amplio, ya está como integrado, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que aún nos queda como mucho por hacer el chip, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de una educación sexual integral, desde que somos criaturas, desde las infancias, hay gente que se lleva la mano a la cabeza porque no sé qué están pensando, ¿no? Pero es que, claro, el consentimiento, la autonomía corporal, el nombrar los genitales por su nombre y no por otros, con todos los efectos beneficiosos que tiene el hacer esto, todo esto lo aprendemos desde que tenemos 0 años, ¿no? Entonces, es esto muchas veces que decimos, ay, es que me da miedo abordar la educación sexual y siempre decimos desde la sexología, es que ya estás haciendo educación sexual, ¿no? Entonces, qué mejor que ponernos un poco las pilas, ¿no? Para ver cómo poder ser buenos referentes, porque además todos estos mitos, tabúes, inseguridades que hablo y que muestro en el libro, ¿no? Desde la vulnerabilidad compartida, no es cosa de adolescentes, es cosa de todas las personas. A todo el mundo nos atraviesa muchas cuestiones que mirarnos en torno a las sexualidades, ¿no? En relación a lo que comentas, en la guía hay un apartado que dedicas a profundizar algunos aspectos sobre salud mental, que nos ha llamado desde Munduberriac la atención. El QR de este apartado nos lleva al concepto de validación emocional. Cuéntanos un poquito qué significa esto. Para mí era muy importante que hubiera un capítulo bueno, hablemos de salud mental, ¿no? Como en la línea de hablemos de placeres, hablemos de las primeras veces, hablemos de consentimiento. Y empiezo un poco diciendo porque habrá gente que dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Y es como, no, claro, es que la sexualidad atraviesa todo, también nuestro bienestar emocional, cómo nos sentimos. Y como en el resto de capítulos, también como viene como muy dinámico, ¿no? Con QRs, con tal. Y el tema de la validación emocional es algo que es tan sencillo, pero que lo hacemos tan poco. En ese QR hay como un enlace a un vídeo que está en Instagram, que es de Inside Out, ¿no? De la primera película que sacaron, en el que, bueno, hay un personaje que está triste, decaído, tiene motivos para estarlo, ¿no? Y entonces felicidad intenta sacarle de ese estado y el personaje pues aún se pone como más triste, ¿no? Y llega otro personaje y le dice, se pone al ladito y le dice, jo,
pues ya siento que estés así, ¿no? Y estoy aquí. Y yo siempre pienso que si hubiéramos integrado desde la teoría y desde las prácticas lo que es validar emocionalmente a una persona joven, la gente de más edad, todo iría mucho mejor. Porque en general nos cuesta, pero con la gente joven nos pasa que desde esta mirada adultista nos sale mucho infravalorar lo que están sintiendo, lo que están viviendo, y de alguna manera, ¿no? Cuando trabajo con las familias ¿no? Y dicen, no, claro, pues igual, pues yo qué sé, mi hijo tiene su primer desamor y entonces le decimos con buena intención, pero no te preocupes, y eso se pasa, ¿no? Y damos un golpecito y ya está, ¿no? Es como, no, no, ubícate cuando tuviste tu primer desamor, ¿no? Y ubícate en el libro, por ejemplo, en el capítulo de la primera vez lo tacho y hablo de las primeras veces y hablo también de, ostras, esto de darte un beso por primera vez con otra persona, qué movida, ¿no? Y, ¿no? Recordemos lo que fue. Yo me puse tan nerviosa que es que le escupí en la cara a otra persona, pero otra amiga vomitó la primera vez que se fue a enrollar, ¿no? Y es como, qué importante, pues claro, ¿no? Decir que la vulnerabilidad nos atraviesa y nos necesitamos, ¿no? Y muchas veces simplemente validando emocionalmente lo que está sintiendo la otra persona, hacemos muchísimo por la salud mental y por el bienestar emocional. Porque también a veces nos pasa con la gente joven que nos sale ahí una mirada también como muy paternalista, de salvadoras, y yo que estoy todo el rato en contacto, ¿no? Y que me cuentan toda su vida por el Instagram, a veces me cuentan cosas que yo digo, "Uf, es que no sé qué decirte". Me dicen, no me hace falta que me digas nada, me ha sentado súper bien hablar contigo, muchas gracias y corazones, corazones, ¿no? Que también tienen una plasticidad y muchas herramientas, porque, ¿no? Yo muchas veces me sale como, no, mira, tienes este recurso, tal, tal. Sí, sí, tranquila, los conozco. Es que simplemente me apetecía, como en este espacio seguro, poder trasladar esto, ¿no? De acuerdo, hablando de miradas, en esta guía abordas ese enfoque de la diversidad. Igual para personas que nos estén escuchando, que no sepan muy bien qué significa ubicar esto y sobre todo hacerlo tierra, ¿qué significa la mirada de la diversidad? ¿Por qué es tan importante? El título ya apunta maneras, ¿no? Sexualidades y un poco... es que, claro, yo llevo 20 años en consulta escuchando a gente hablar muchas cosas solo de psicología, ¿no? Pero también de su vida sexual y queda clarísimo que hay tantas formas de vivir las sexualidades como personas en el mundo. Y esto no nos lo cuentan y el que no nos lo cuenten crea mucho estigma porque cuando veo que no funciono como eso que se supone que me han dicho que tengo que funcionar, me siento muy marciano, muy marciana y aquí empieza como una enredadera fuerte, ¿no? Entonces, aplicar, integrar la perspectiva de diversidad, no solo de la forma de vivir la sexualidad, sino, por ejemplo, de la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿no? Yo desde hace unos años tengo muy incorporado o lo estoy intentando incorporar la mirada de la neurodivergencia para entender cómo desde ahí mucha gente vive la vinculación. Y esto a veces es difícil encontrarlo en los libros, porque como que de alguna manera, incluso a veces con buenas intenciones, otra vez te están diciendo cómo se supone que hay que hacer las cosas, ¿no? Y es como, no, es que no lo sabemos. Obvio hay unas líneas rojas, pero no, más allá de esas líneas rojas, entonces yo creo que es obligatorio para todas las personas que creen contenido de libros, de lo que sea, por justicia social, ¿no? El tener trabajada e integrada la mirada interseccional y tener claro que a todas las personas nos atraviesan muchos ejes de privilegios, muchos ejes también de opresión, como pueden ser, como, bueno, hablábamos, ¿no? Como el capacitismo, el racismo, la gordofobia, y que todo esto, bueno, que cuando miramos a la chavalería o cuando miramos en general, que lo incluyamos, ¿no? En nuestras narrativas. Además, una de las cosas que se ha visto en el último informe de la Juventud de España, que sale cada 4 años, es algo que ya se veía viendo, pero este año queda como muy claro, que la juventud española cada vez es más diversa. Es diversa, por ejemplo, en cuanto a países de nacimiento, el 24% de la juventud española ha nacido en otros países, pero también en la forma de entender y vivir el self, el yo, la sexualidad, los intereses políticos sociales. Entonces,
no podemos olvidar de esto, ¿no? Yo cuando veo un titular que dice la juventud española, ¿no? Tiene y ya alarmismo, claro, que es lo que vende. Está haciendo estas prácticas sexuales. Yo siempre digo, mira, yo esto no me lo encuentro en las aulas, ¿no? Pero no hagamos caso a estos titulares porque es tan variado, ¿no? Y si específicamente hablamos, en este capítulo hablo mucho, ¿no? De las disidencias sexuales, ¿no? De LGTBQIA+, es que yo no puedo hacer un taller de educación sexual dando por hecho que todas las personas tienen atracción sexual, por ejemplo. Y fíjate que gracias a TikTokers que recomiendo en este capítulo, como puede ser Olivia Ávila, ¿no? Pues muchos profesionales nos hemos puesto las pilas en torno a qué es la sexualidad. O poder decir, vale, es que una cosa es la atracción romántica, otra es la atracción sexual, otra cosa es la atracción intelectual, en fin, ¿no? Como que hay que... yo diría que es obligatorio, ¿no? Creo que la gente que creamos contenido, tenemos un gran poder o que hablamos desde el lugar como profesional, ¿no? Que tenemos un gran poder y por lo tanto como una gran responsabilidad. Y que a quien le cueste más este tema, ¿no? En el primer libro que escribí, Acercarse a la generación Z, hay un capítulo que doy todo esto súper machacadito para educadores y profes que dicen, va, es que me dice que le trate con estos pronombres, es que yo con esto no puedo, ¿no? Digo, tienes que poder, claro, tienes que poder. Y aquí, machacadito, ¿no? Los ramos. Lo has dejado súper claro, ojo, las aportaciones que nos estás señalando son súper valiosas, visibilizando incluso la parte de las neurodivergencias tan poco visibilizadas. Fantástico. Entonces, Isa, ya para finalizar, ¿para qué nos puede servir esta guía? Yo creo que lo has dejado muy claro, pero si quieres señalar alguna cosa más, ¿para qué nos puede servir? Mira, esta guía yo la escribí teniendo en la cabeza un perfil que fuera atractiva para una persona de 15 años, pero también para una persona de 20, 30, 40, 50. Y ha sido una grata sorpresa ver cómo mucha gente ya con su edad la iban comprando y decían, madre mía, es que esto yo no lo sabía, es que esto me ha servido muchísimo, ¿no? O también para mí hay ahí como un toque estratégico que es, vale, es como la guía que tú puedes dejar al alcance de tu hijo o hija adolescente, no se la des igual directamente porque igual lo que le des en ese momento no le hace mucho casito, ¿no? Pero que de paso la lean las familias y que se pongan las pilas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, he intentado ser todo lo crítica que se puede en una guía que no tiene todas las páginas que mi cerebro necesitaría para ser crítica, pero no quería ser como densa, ¿no? Y también yo creo que esto es importante. No hay tanto desde la sexología crítica, ¿no? Incluso creo que hay mucha gente que divulga bueno, pues sin haberse revisado, por ejemplo, desde la sexología y más allá de la sexología crítica, que es donde nos ubicamos como a muchos profesionales, ¿no? Como vosotras. Y luego también otra cosa que puse especial atención es que fuera atractiva para hombres jóvenes, porque me di cuenta que había como materiales para adolescentes, pero como muy dirigidos a mujeres jóvenes, a chicas, ¿no? Y cuando me puse a buscar qué había de atractivo eh, y hecho con una mirada cariñosa hacia las masculinidades, pues no encontré, no encontré. Y entonces está hecho con una mirada que va a tener mucho cuidado. Así es un hombre joven que aún no ha tenido sus primeros encuentros sexuales, que sea como unas páginas que acompañen a a la transformación desde una mirada pues propositiva, ¿no? Creo que hay mucha carencia de esto. Fantástico, qué bueno. Entonces, que la guía sirva para un poco coger ese hueco, ¿no? Que tú has encontrado y yo creo que cubre y cumple perfectamente ese propósito. Para cerrar, si alguien quisiera contactarte, algún email o teléfono o la web, si nos puedes señalar.
Sí, bueno, decir que somos un equipo, ¿no? Muchas veces la gente piensa que en la Psychowoman estoy yo sola y es como, no, sería imposible, ¿no? Y digamos que yo soy la psico y ahora mismo hay como otra woman, que estamos ahí como a tope, Cristina Chinchilla, y nos encuentran pues muy fácil en www.psychowoman.com a través del mail, la gente que quiera pues, bueno, como hacer preguntas más de una edad adulta, ¿no? La psychowoman@gmail.com, en redes en @lapsychowoman. Tenemos un canal de YouTube ciberactivista en el que hay muchas horas de mi vida y mucho dinero invertido para intentar también dentro de las redes sociales hacer espacios de contrainformación, que si ponen Psychowoman en YouTube aparece. Y luego, si nos está escuchando alguna persona pues más joven, a través de mi Instagram, ahí estoy para lo que necesiten. Digamos que, bueno, para mí también es importante tener un espacio. Priorizo mucho a gente con menos recursos, ¿no? Que a veces me escriben gente de más edad para que le diga cómo hacer un taller y es como, bueno, a ver, es que yo trabajo de eso, ¿no? Asesoro a equipos, ¿no? Pero sí que decir que a la chavalería, que cualquier persona que me escriba, ahí estoy y muchas veces lo que hago también es como derivar a recursos que existen de calidad en los diferentes municipios, pero que igual el propio pibe o la propia piba no conocen, ¿no? Entonces que @la psicowoman por DM, ahí estoy. Tomamos nota. Finalizamos el podcast recordando que disponéis del resto de conversaciones en nuestro canal de YouTube de Munduberriak o en nuestra web www.munduberriak.com.